bien. Estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la casa de don Manuel Yarto Viesca. Don Tore Yarto, ¿verdad? Me voy a permitir llamarlo, hablarle de tú, ¿verdad? De tú, Sí, somos amigos de siempre, así es que... Así, un querido amigo y paisano, uno de los muchos sanpetrinos que salieron pues a buscar la vida y han tenido mucho éxito en la vida. Don Manuel Tore Yarto, para los que no lo conocen muy bien, fue durante muchos años director de uno de los periódicos más prestigiados del norte de la República, El Porvenir, y aparte en la serie de reportajes, de entrevistas que hemos estado haciendo, pues también es uno de los más distinguidos egresados de la escuela Amado Nervo, que fue... No, yo no estuve en la escuela Amado Nervo. No, y te voy a hacer otra aclaración. Sí. No fui director del periódico. Ajá. Bueno, fui jefe de redacción del Porvenir. Del periódico El Porvenir. Ajá. Durante de 10 años. Ah, sí, sí. No, bueno, y después seguí colaborando con ellos haciendo los editoriales ya cuando no estaba en el periódico. Ah, sí, sí. Sí, como les decíamos, estamos en este momento con don Manuel Yarto, un sanpetrino distinguido que, bueno, pues salió como muchos a buscar la vida en otros lados. Y bueno, él trabajó durante muchos años en el periódico El Porvenir. El Porvenir, y luego posteriormente, ya cuando salí del periódico, fui defensor de lector en el Diario de Monterrey. En el Diario de Monterrey. También. Y mis estudios, la primaria, yo estudié en la escuela de la Sarita Torres. Ajá. Que era una escuela mixta, donde estábamos desde primero hasta quinto año, todos en un mismo salón, de primero a quinto. Ella no podía dar certificados de sexto, porque no estaba de acuerdo con la educación de aquel tiempo oficial. Entonces te estudiabas con ella hasta quinto año, y luego tenías que ir a una escuela oficial a hacer sexto. Y el sexto año y parte del primero de secundaria los estudié en Gómez Palacio Durango, en el Instituto Francés de La Laguna. Ah, sí. Con los hermanos lasallistas. Ah, sí. Doctor, la escuela de La Sarita, ¿en dónde estaba ubicada? Estaba por la calle Morelos. Ajá. Enfrente de... vivían los Cabrera enfrente de ella. Estamos hablando a la altura de Viesca y Leona Vicario, por ese rumbo. Estaba la casa de los Corral. Ajá, sí. Caminabas hacia el norte una cuadra. Ajá. Y luego hacia el oriente media cuadra, y ahí estaba la Sarita. Ah, sí. En la acera norte. Sí, lo que es Morelos entre Viesca y Leona Vicario. Bueno, pues ahora son el nombre de estas. Que era casa de Pepe Vega. Ajá. En aquellos años, como dice usted, muchas familias, la escuela de La Sarita, muchas familias mandaban a sus hijos, precisamente porque pues, no estaban muy de acuerdo. Así es. Con la educación oficial. Estamos hablando del tiempo del cardenismo, del poscardenismo, cuando se empezó con los planes de estudios de educación socialista que le decían. Y había una cosa que fue muy curiosa, porque la Sarita puso su escuela particular, que era muy barata la cuota que se pagaba, y ella era muy católica. Sin embargo, era muy amiga de doña Leonor Reyes Saucedo, que ella era protestante. Sí, eran. Y ella le aconsejó poner una escuela comercial a doña Leonor, y por eso la puso doña Leonor. Así es. Entonces, doña Leonor llega a San Pedro de vivir a principios del siglo pasado. La Amado Nervo se inaugura, la pone en 1930. Entonces, la escuela de La Sarita era... Ellas eran maestras desde 1902. La Sarita fue maestra de mi mamá, y fue maestra de mis hijos, de algunos de mis hijos. Entonces, estamos hablando de que, bueno, pues esa generación de educadoras ejemplares que pues formaron a muchas generaciones de sanpetrinos con aquellos métodos que tenían, porque por ejemplo yo he visto muchos egresados de La Sarita
que también llevaban el método Palmer para Sí, escribir. exactamente. La caligrafía. La La ortografía impecable. Así es. Así es. Entonces, ¿cómo era aquel San Pedro, don Manuel? ¿Usted qué año nació? Perdón. Yo nací el 4 de febrero de 1935. 1935, entonces está celebrando sus 86 Ya cumplí 86. años, gracias a Dios. ¿Cómo era el San Pedro de aquellos tiempos? Pues, ¿qué diré? Era una población en la que nos conocíamos todos. Todos éramos amigos o todos éramos parientes. Y así nos veíamos y así nos tratábamos como tales. Así es. En aquellos tiempos yo les digo que se acaban de cumplir 150 años de la fundación de la primera colonia agrícola y se acaban de cumplir 100 años de la elevación de San Pedro a rango de ciudad. Usted tenía, pues, a escasos 9 años, fue en el 21, ¿verdad? O sea, usted tenía, 14 años después nace usted, sí, ¿verdad? Y en aquel tiempo San Pedro, pues, era una ciudad muy próspera. Yo les platico, hay un documento muy importante que es la solicitud que hace don Felipe J. Saucedo, presidente municipal del 21, y habla de un San Pedro muy próspero. En San Pedro, en la ciudad, había 3 despepites. Sí. Había 27 despepites en las haciendas y ranchos. Todos los ranchos y haciendas tenían red de teléfono, electricidad, teníamos fábrica de hielo, teníamos... Así es, había fábrica de hielo. Teníamos... que era de David González. Así, teníamos dos plantas de luz. Sí. Una de fuerza y otra de electricidad doméstica que le llamaban. Aquel San Pedro en el que usted nace era un San Pedro muy próspero. Se sembraba el auge algodonero. Sí. Eso fue lo que elevó a San Pedro. Así es. Así es. ¿Su familia se dedicaba también a la agricultura, don Manuel? En un principio mi papá trabajó en la casa Purcell, fue contador ahí en la casa Purcell. Después se dedicó a sembró algodón. Así es. Sí, los Yarto Viesca, y aparte 2 de su abuelo, sus parientes, varios de ellos fueron presidentes municipales por el lado de Viesca. Mi abuelo Mariano Viesca de Arizpe fue alcalde. Él fue cuando se inauguró el reloj público. Él era alcalde. Sí, allá a mediados de la década de 1890. Yo les digo que cuando Torreón era un rancho, San Pedro ya era una villa próspera. Sí, así era. El asunto del agua, el asunto del cruce del ferrocarril, pues muchos... Bueno, una de las condiciones que había puesto doña Ruiza Ibarra de Zuluaga cuando los primeros colonos que llegaron a San Pedro, los Gámez, los Cifuentes, los Acuña, los Berlanga, los Méndez, habían solicitado al gobierno de Benito Juárez que expropiara terrenos de Leonardo Zuluaga que había heredado su viuda doña Luisa Ibarra, que era prima de mi bisabuelo, y de Pueblo Goríbar. Y entonces ella les dijo que no regalaba las tierras, que se las vendía con una condición, pero que no lo iban a pagar, sino que se comprometieran a que con lo que sacaran de la siembra del algodón, dedicaran parte a hacer el ramal del ferrocarril a Piedras Negras y a la educación. Y cumplieron, porque San Pedro le dedicó mucho a la educación. Así es, en los primeros años. A sus escuelas, y no incluso a la escuela secundaria, la Islao Covantes. Pues bueno, hablando de la educación de la escuela de su maestra, la maestra Lazarita, entonces ellas empiezan a trabajar en la educación ahí en San Pedro desde principios del siglo pasado. Desde 1902. Llegan tanto Leonor Reyes Saucedo como ella. Como Lazarita. ¿Ellas a dónde llegan a trabajar? ¿En qué escuelas daban clases antes de tener cada quien su había una escuela de niños en San Pedro y ahí trabajaba Lazarita. Ajá, que hoy es la Escuela Centenario.
que después se transforma en Escuela Centenario. Incluso director de la Escuela Centenario fue el profesor Enrique Bautista, ajá, que era sobrino de Lazarito. Ajá. Sí, porque la escuela que hoy conocemos Centenario es centenario del natalicio de Juárez. Se empieza a construir en 1906 por el centenario de Juárez y se inaugura en 1911 y pasan ahí los alumnos de lo que era la escuela número 1 de niños y había una escuela número 2 de pero niños. Era centenario de la Independencia, ¿no? No, es del natalicio de Juárez. Sí, es del natalicio de Juárez. Yo también tenía esa idea hasta que el profesor... Porque mi papá estudió en la escuela Centenario. Sí, pero esa escuela se empieza a construir el edificio en 1906, el mismo año en que se inaugura el monumento a Benito Juárez, que está en la plazuela. Ahí en la plazuela. Sí, porque debemos recordar que San Pedro es un pueblo fundado por juaristas. Así es. Sí, y masones, por cierto. Sí, sí. ¿Habrá influido en la forma de ser del sanpetrino y su desarrollo el hecho de que haya sido fundada por liberales? ¿Sería eso que los sanpetrinos somos así medio...? Pues es que había de todo. Estaba dividido. Uh-huh. Había liberales y había conservadores. Sí. Había protestantes y había católicos. Uh-huh. Sin embargo, todos se veían como amigos. Así es. Entonces usted hace sus estudios ahí en la Lazarito hasta quinto año. Hasta quinto. ¿Y luego el sexto lo termina dónde? En el Instituto Francés de la Laguna, en Gómez Palacio, con los hermanos lasallistas. ¿Y la secundaria ya la...? Y luego empecé la secundaria ya, ajá, pero me enfermé, ajá, y regresé a San Pedro, pero tuve 3 años sin ir a la escuela. Ajá. Y entonces entré a primero de secundaria, porque nada más había hecho 3 meses ahí en Gómez, ajá, y en la secundaria de la Hilao Cobantes, hice la secundaria hasta el 51 que terminé y me vine a hacer la preparatoria aquí a Monterrey. Entonces a usted le toca prácticamente la primera generación de los maestros de la Cobantes con el profesor Fraustro. El profesor Jesús Fraustro y su esposa. Así es. Sí, aquellos primeros maestros de la secundaria, el primer local de la... Y la señorita Martínez y la señorita María Calderón, ajá, eran maestros ahí. Así es. La maestra Sara Segovia todavía no entraba. Todavía no. No, era mucho más joven. Era mucho más joven, sí, ella llega ya a mediados de los 50. Pero era un ambiente muy bonito, ¿verdad? Esa escuela se funda, el hecho de que se llame la Hilao Cobantes es porque, según cuentan, el general Rodríguez Triana, que era el gobernador. Pedro Rodríguez Triana, que era de San Pedro. Que era de San Pedro, decide que la secundaria, le querían poner como él, pero él dijo no, como su maestro... El profesor Lailao Cobantes, que fue su maestro en la escuela número 1 para niños, según la biografía del general. Y luego se viene a Monterrey, don Manuel. Me vine a Monterrey, aquí al tiempo que estudiaba, era corrector de pruebas en el periódico El Porvenir. Así fue como entré yo al Porvenir. Así que cuánta falta hacen en la prensa actual los correctores. Los correctores, sí, exactamente. La verdad de uno, lo que acaba de pasar en el Senado es vergonzoso. Vergonzoso, sí. La verdad yo no sé, pero bueno, pero todo eso se debe precisamente a que ustedes tenían una formación muy especial, ¿verdad? Toda la ortografía, las bases. Se le dedicaba mucho a la taquigrafía, a la ortografía. Así es, sin lugar a dudas. Y empieza ahí en El Porvenir como corrector de pruebas. Como corrector de pruebas, así es. Y va ascendiendo la carrera del periodismo. Después me pasaron a que ayudara en el taller. Ajá. Fui jefe de taller. Ajá. Y luego del taller pasé a la redacción, a la página policiaca, después a la sección de locales, después a la de internacionales. Y llegó un momento en que hacía hasta deportivas. Así es, pues prácticamente, nomás le faltó sociales, ¿verdad? Nada más sociales, así es. Sociales, porque los que hemos pasado por los medios, pues siempre empieza uno por lo básico, ¿verdad? Porque así es. El manejo de la nota roja en aquellos tiempos era muy especial. Sigue siendo una de las secciones más leídas y vistas. Había una cosa que era política, al menos en El Porvenir, de evitar el amarillismo en la nota roja, en la nota policiaca. Nunca
dar por culpable a alguien, aunque sea sospechoso o pescado infragante, hasta que se le juzgara y se le demostrara que era culpable o no. Y tampoco decir el doctor fulano de tal que hizo esto, o el sacerdote fulano de tal que hizo esto o esto. Había mucha conciencia ética en el manejo Sí, de la nota. de la nota roja, Sí, sí. ¿verdad? Porque pues, siempre es presunto y al parecer. Así es, nada Es más. presunto y al parecer a la gente a veces les causa gracia que algunos que hacemos radio, yo a veces recurro quizás con exceso al término al parecer, pero Al parecer, es que pues, mientras un juez no dicte sentencia, así al es, parecer todos somos inocentes. La presunción de inocencia. de inocencia. Así es. Y muchos años en las notas, cubriendo aquí en Monterrey, en la redacción, que en aquellos tiempos ustedes trabajaban contrarreloj. ¿A qué hora cerraban la edición? Bueno, ese era el pleito constante con el director del periódico y el dueño, que era don Rogelio Cantú, la salida del periódico, salir temprano, pero quería que se cubriera hasta la última nota, entonces nunca se salía temprano. No, es que en aquellos tiempos, ahorita a la gente de esta generación, pues estamos en la época del periodismo instantáneo ya. Y también si el periódico es efímero por su naturaleza, ahora es mucho más efímero. Antes la nota cuando menos duraba impresa un día. Un día al menos, exactamente. Y ahorita en 30 segundos pasa otra cosa y ya. Y ya se acabó la nota. Así es. Pero a usted le tocó vivir esa transición del periódico impreso. Tengo entendido ya cuando usted se retira ya empezaban, pues ya estaba la cosa más moderna, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Sí, pasaron del linotipo y el telefax a la comunicación vía satélite, Y a lo digital, exactamente, a lo digital. Pero bueno, el periodismo en su esencia siempre va a ser el periodismo. el mismo. Así entonces fueron muchos años. ¿Se jubila usted en el Porvenir ahí con él? No, no me jubilé. Estando ahí en el Porvenir, me invitó uno de los colaboradores que escribía editoriales ahí, a irme a trabajar con él a una agencia de publicidad. Y ahí estuve 10 años en esa agencia de publicidad. Con motivo de eso, visité muchas empresas para hacer entrevistas, para ofrecer publicidad, y entonces fue como me contacté con ILSA, que era hojalata y lámina, y me invitaron a ir a colaborar, y estuve ahí 10 años, ahí como jefe de comunicación en el área de relaciones públicas. Que era una de las empresas más fuertes aquí. Era de las más fuertes, sí. Así es, ¿verdad? Que, bueno, pues era donde se hacían muchos procesos industriales y bueno, pues usted tenía una responsabilidad muy grande. Ahí fue donde se inventó el proceso de reducción directa del mineral de hierro, que después se exportó a muchos países. Así es, bueno, pues una fructífera carrera, ¿verdad? Viene a estudiar la preparatoria y decide quedarse aquí en Monterrey. Esa es la vida. Nada más regresé a San Pedro a casarme y regresé en el 59 y del 59 hasta la fecha. Sí, ¿verdad? Entonces descanse su señora, también parte de una familia muy apreciada allá en San Pedro, la familia González. Así es. Así es. Don Manuel, y otra de sus pasiones, el béisbol. Bueno, eso lo heredé yo creo que de mi padre, porque mi padre fue un pelotero extraordinario. Tengo recortes que te puedo enseñar, Sí, claro. Donde decía José Santos Valdés en una publicación que hizo en La Opinión de Torreón, diciendo que mi papá era el ídolo de los ídolos de los beisbolistas de la región lagunera y que era uno de los peloteros más grandes que había dado el país.
Don Manuel Yarto, ¿cuál era el nombre de su papá? Manuel Yarto Arabuz. Arabuz. Así es. Su papá es una leyenda en el mundo del béisbol de San Pedro. Estamos hablando de la década de los 30, de los 20. ¿Desde cuándo empezaría a jugar béisbol en San Pedro? Ya organizado. Bueno, mi papá, sus mejores años fueron del 24 al 27. Recibió un pelotazo en un riñón y eso fue lo que lo fue. Y luego se casó y se retiró del béisbol. Así es, entonces estamos hablando que en San Pedro ya para los años 20 ya se jugaba un béisbol sí. más organizado. Siempre ha sido, yo le digo que San Pedro... Más, iban equipos de México, dirigidos por Carmona. Ajá. Y mi papá llegó a jugar contra ellos, pichaba ahí en San Pedro, con el Brujo Rosell, también, el negro cubano. Y me decía mi papá que él lo había enseñado a pichar. La casa Purcell traía negros para la pizca de Estados Unidos. Un negro que le decían el negro Tom. Dice, él fue el que me enseñó a pichar. Cuando en Estados Unidos pues no pichaban los negros en las grandes ligas. Todavía no jugaban. Todavía no jugaban. Había ligas negras. Había ligas negras. Sí. Así es. Entonces ahí empieza a jugar su papá. Yo supongo que venían a la pizca y en los ratos de asueto. Hubo intento de llevarlo a jugar a Estados Unidos y no lo dejó mi abuelo. Con mi papá. El béisbol. Entonces ahí usted de niño, pues obviamente empieza a... Ahí me inculcó el gusto por el béisbol. El béisbol. Y me tocó en suerte ser el primer sanpetrino en asistir a un campeonato nacional de béisbol. Estamos hablando de 1940. No, 1952. 52. Que yo estaba seleccionado por Nuevo León, porque yo jugaba aquí en la universidad, en la selección Nuevo León, pero fui de vacaciones a San Pedro y estaban los juegos para sacar a la selección Laguna. Entonces jugué con la selección Laguna y me seleccionaron a dos de San Pedro para jugar con Laguna, a Lillos y Fuentes y a mí. Pero al final nada más me quedé yo. Y fuimos campeones en el 52. A nivel nacional. Nacional. Así es. Porque el distrito Laguna de los deportes, Coahuila es un estado que se distingue porque manda dos selecciones, la Coahuila y la Laguna. Sí, y luego aparte jugaban los de Dinamita, que eran unos peloterazos. Ahí sí se jugaba un béisbol de mucha categoría. José Villita Rivera, que fue al campeonato. Héctor La Sombra Álvarez, que sigue siendo amigo y me sigue visitando. También Jesús Casas, los Navarrete. Y el Kilo, todos ellos. Jorge Lastra, pitcher zurdo. Con todos ellos jugué yo. Así es. Don Manuel, en esa época era cuando en San Pedro se jugaba muy buena pelota. Sí. Cuando Raúl Rodríguez traía bueno, aparte traía un equipo Raúl y aparte estaba Forrajes y Semillas. Forrajes y Semillas siempre lo patrocinó Urbano Rivera. Así es. Sí, él fue el fundador también de la radiodifusora de San Pedro. De San Pedro. Fue el motor para que se hiciera aquella primera feria en el 51. La primera feria del 51 fue de los miembros del comité organizador. En ese tiempo usted jugó béisbol en San Pedro, sí. ¿Con alguno de estos equipos? Sí. ¿Sí? ¿Jugaba con quién? ¿Con Forrajes y Semillas? Jugué con Forrajes y Semillas, así es. Y luego con San Pedro. Con San Pedro, con la Liga Automotriz, y, bueno, el antecedente de lo que después fue la Liga Mayor de béisbol. Ahí se distinguía mucho Vicente Mejía, el Fresco. El Fresco, acaba de fallecer. Sí, acaba de fallecer. El Barril Solís. Ajá, Don Martín. Sí. Chencho Ramírez. Ajá. Así es. Entonces a usted le toca una época muy bonita en el béisbol. Sí, cómo no. Los mejores peloteros de México iban a jugar a la Liga Mayor. En San Pedro. En San Pedro, ¿no? Así es.
Los Romo, Los Romo. el huevo Romo y Enrique Romo, Así es. ahí fueron en San Pedro. El Charolo Horta. El Charolito Horta. Jorge, el hijo del Charol. El hijo del Charol. Él empieza a jugar béisbol en San Pedro. Siempre ha sido un municipio muy beisbolero, San Pedro. Muy beisbolero. Después ahora se ha metido mucho el fútbol en Torreón. Ajá. Y Y parte de San Pedro, pero yo les digo, hay una cosa muy particular en el municipio. En la parte alta, donde estaban las haciendas de los españoles, se ha jugado mucho fútbol. Siempre. sí, sí. Pero en la parte baja del municipio, el deporte favorito de la gente, pues sigue siendo el béisbol, ¿no? El béisbol, así El rey es. de los deportes. Y acá en Monterrey también jugó usted béisbol. Aquí jugué béisbol, Ajá, jugué con universidad. ajá. Así es. Y sigue siendo su deporte favorito. Pues sí, bueno, ahora nada más verlo. ¿Verdad? Sí, ve uno a Urias que lo hace. Exactamente. Los grandes ídolos del béisbol, pero a usted le tocó una época muy bonita del béisbol mexicano. Sí. Y ahí en la laguna, pues no se diga, con los jugadores. De ahí salió en aquel tiempo el Ejote Piña, El Ejote Pilla de campeón que jugó en las ligas mayores. Sí, fue campeón con, no recuerdo qué equipo, pero fue campeón. Y bueno, y a San Pedro en la Liga Mayor pues fueron a jugar los mejores, el Charolo, Sí. todos ellos. Don Manuel, y hablando de otra de sus pasiones, la poesía. ¿Cómo nace el amor por la poesía? Usted tiene ya una serie de libros publicados, tengo entendido que viene una nueva edición, pero no sé si nos pudiera platicar cómo nace ese amor de Tore Yarto por la poesía y esos sonetos que usted escribió. Yo fui a la presentación de su primer libro, Con olor a lilas, y a los que tenemos más de 50 años nos remonta a aquella vieja plaza de San Pedro que estaba llena de lilas. Así es. Lilas y moras. Muchas moras. Sí. Y palmeras también. Así es, los dátiles. Bueno, la cosa fue que se me ocurrió, me propuse escribir algo sobre San Pedro. Pero en aquel tiempo leí yo, porque me lo iba a leer mi padre, un soneto que a mí me gustó muchísimo, que era del obispo de Veracruz, que él fue un poeta muy distinguido, que perteneció a la Arcadia romana, y se puso el nombre, porque tenían que ponerse un nombre griego, se puso el Hipandro Acaico, y él fue perseguido cuando fue obispo. Era un hombre muy rico de familia y le incautaron sus bienes. Y dice su soneto, que fue el que me dio el gusto por el soneto. Dice: triste, mendigo, ciego cual Homero, porque estaba ciego, a su montaña Hipandro se retira, sin más riqueza que su vieja lira, ni báculo mayor que el de Romero. Los altos juicios del Señor venero, y al que me despojó, vuelvo sin ira, de mi mantel pidiéndole una tira y un grano del que fuera mi granero. ¿Por qué mirar con fútiles enojos a quien no puede hacer ni bien ni daño, postrado entre sus áridos rastrojos, y solo quiere en su 80º año, antes que acaben de cerrar sus ojos, morir apacentando su rebaño? Ese es el soneto. Y de ahí en adelante. Y luego leí el otro soneto famoso de Garcilaso, que se dice cómo se hace un soneto. Dice: un soneto me manda a ser violante, y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla que burla, ya van 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy en la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando y aún parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le estoy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos terminando. Contad si son 14, ya está hecho. Sí, qué bonito. ¿Y qué memoria, don Manuel? Bueno, dicen que la memoria es la inteligencia de los tontos, ¿eh? No, yo me acuerdo de mi maestro, yo cursé algunos semestres de lengua. Y ahí me nació el gusto por el soneto, y entonces dije, voy a proponerme hacer 100 sonetos dedicados a San Pedro. Y los hice. Cuando llevaba menos de la mitad, mis hijos querían publicarlo, imprimirlo para regalármelo de cumpleaños. Entonces no quise, dije no, está trunco, hasta que llegue a los 100. Y a la postre fueron 127. Después aumentaron a 162. Seguía haciendo, y en total, para el cuarto volumen que está por salir, van a ser 688 sonetos los que hice. Así es, escribir un soneto, el soneto está considerado en términos poéticos como pues la máxima expresión de la lírica. Pues sí. Porque, bueno, los tercetos y cuartetos y todo este tipo de composiciones, pero definitivamente hacer sonetos requiere un esfuerzo. Dicen que limita mucho porque tiene que llenar ciertas reglas y ahí meter un contenido y que además tenga sentimiento, y que dicen que es muy limitante los que critican el soneto. Y Pepe Alameda, que era un gran poeta, el cronista taurino, Sí. Él decía, bueno, primero que hagan uno y luego hagan los pedazos si quieren, pero primero hagan un soneto. No es fácil, o sea, tiene que haber sintonía y ritmo y claro, contenido. Y contenido. Así, esos poemas a San Pedro nos hablan de un gran amor de usted. Desde luego, yo siempre he querido mucho a mi pueblo, a su gente, y entonces decidí dedicar ese libro a San Pedro y a su gente. Es que habla, la verdad, cosas que nos remontan. Bueno, a veces dicen que todo pasado es mejor, o a lo mejor porque la memoria... ¿Y por qué le puse aroma a lilas? Por las lilas de la plaza, precisamente. Sí, porque era precioso salir en mayo. Yo cuando iba a la escuela, estuve en la Cuauhtémoc, vivía acá por la Guerrero, por el mercado, tenía que atravesar la plaza. Y era hermoso el aroma a lilas. A lilas. En abril, mayo, cuando florecen, era una cosa muy bonita. Y de tarde mancharte las manos con las moras era cosa obligada. Sí. También, bueno, y las bolitas quedaban para tirar a las muchachas a las piernas. Así es, las bolingas y las bolingas, que es una tradición también en San Pedro. Así es. La verdad, muchas gracias por compartir esos recuerdos, don Manuel, sin lugar a dudas, es muy importante. Y bueno, qué lástima que el gusto por la poesía se haya estado perdiendo. Desgraciadamente ya mucha gente no lee poesía. Siempre hay quien lea poesía. Pero sí es cierto que hay poco gusto por la poesía. ¿Cuáles serán los poetas favoritos de Manuel Llanto, de Don Torre? Pues de poeta no podría así señalar alguno, porque yo también leo otro tipo de literatura en prosa, y ahí tengo autores preferidos. Así es. ¿Y en prosa, novela, cuento? También he escrito algunos cuentecitos. Con uno de ellos en que participé, gané el primer lugar y me dieron de premio un centenario. ¿Lo gastó o lo conservó?
Todavía lo conservo, ese centenario. Sí, pues vaya qué trofeo. ¿Verdad? Pero tiene su historia porque en una ocasión que necesitaba dinero, se lo vendía a un amigo y me lo compró, y al día siguiente me mandó a hablar para decirme que sus hijos lo habían regañado porque él coleccionaba centenarios. Dijo, y le quitas el único que tiene a él, se lo regreses inmediatamente. Posteriormente se lo vendía a mi yerno, el esposo de mi hija, y luego me lo regresó. No se ha querido ir el centenario ese. Ya lo tengo guardado. Don Manuel, también usted tiene uno de los valores más importantes que yo creo que debe tener el ser humano, el valor de la amistad. Yo he conocido en la vida varias personas que han sido sus amigos, Manuel Cavazos, el profesor Luis Aspe, Sí. el Chico Ibarra, que aunque es más chico que usted, Sí. también lo aprecia. Grandes amigos, también un gran valor. Otro de los amigos eran los vecinos, Raúl Rodríguez, Don Raúl, que puede estar. Chuy Villarreal, que era vecino ahí en la casa, el Prieto Serna, que también era compadre y era amigo. Sí, tuve muchos amigos, los que fueron compañeros desde la escuela de primaria, Alejandro Rusek, Ronaldo Rusek. Alejandro acaba de morir. Sí. Fue amigo de siempre y compadre. Estos últimos también fueron alumnos de Lazarita. Lazarita, ahí los conocí con Lazarita. Una gran maestra. Dice que yo he tratado de conseguir una foto de ella, no la he conseguido todavía, ojalá alguien nos pudiera ayudar. Hay fotos de Lazarita Torres, no sé si tenga por ahí yo. Sí, porque la verdad no. O en mi casa. Así es. Don Manuel, pues yo le agradezco mucho que haya compartido estos recuerdos con ustedes. Usted es un sanpetrino distinguido y esperamos poder colaborar para realizar su proyecto, colocar algunas placas con sus... Bueno, esa es una intención, una idea que me dio la mamá de mi nieta Gabriela, que su mamá escribía poesía en Durango, Olga Arias. Y entonces me dijo que en la plaza de Durango habían puesto un poema de ella. Y entonces dije, pues yo voy a tratar de hacer la lucha porque se pongan 5 sonetos. Uno en el reloj público, en nuestro querido reloj. Porque le hice un soneto al reloj público. Uno en el kiosco para la plaza. Otro en el monumento a los fundadores, que está enfrente de la casa quemada. Otro en el monumento a un Pancho Madero, son 4. Y uno dedicado a la iglesia. Nuestra parroquia de San Pedro. Pero para no interferir con lo de la fachada, mi intención es solicitar la ayuda del señor obispo de ponerlo en el pasillo lateral donde está el registro parroquial, sí. Exacto, y que ahí en la pared se pusiera. Me decían que no hiciera intentar hacerlos metálicos porque se lo roban. Lo primero que se llevan, lo metálico. Hay materiales acrílicos que se pueden manejar. O pensaba yo también en una especie de mosaico. Ajá, sí, también. Y que ahí se imprimiera. Sí, tipo, únicamente con el soneto y mi nombre. Así es, tipo calabartera ya de Puebla, una cosa así. Ajá. Así, sí, pues ojalá podamos colaborar y que ojalá sus sonetos. Y serían 5, estos 5. Sería un bonito legado de parte de Tore y Arco para San Pedro. Bueno, pues esperemos que sí. No, pues agradecer de que hayan pensado en entrevistarme y que se hayan dado la vuelta hasta acá exclusivamente para eso. Le agradezco mucho a Pancho y a ti. Sí, no, al contrario, gracias por recibirme. Sí, gracias. Y ahora pasamos a tomar algo. Sí, gracias.